Si tuvieras que apostar tu futuro hoy mismo, ¿qué elegirías? ¿Empezar a trabajar en el mundo tecnológico o estudiar hasta especializarte? La experiencia laboral es el único determinante para tener un buen sueldo en este sector. Ahora te pregunto, ¿vales lo que sabes o lo que produces? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Set Economic, en donde abordaremos un tema muy controversial para nuestra generación, y es cómo se ve nuestro futuro en el sector tecnológico y el de la inteligencia artificial. Para eso tenemos a nuestra querida amiga Natalie como invitada, que nos va a ayudar a examinar este tema. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este podcast tan maravilloso en donde nos permite a nuestra generación entender mejor la situación del tema de los sueldos comparado a otras generaciones, porque es un hecho que todos nosotros crecimos con la idea de que el nivel educativo era lo único que nos podía dar un mejor sueldo comparado a otros. Entonces, si eras un especialista, era seguro que tú tenías el mejor sueldo de todos, pero eso capaz eran las reglas de nuestros padres o de nuestros abuelos. Hoy en día eso sigue siendo así, esa es nuestra gran pregunta, porque con la tecnología nueva, con la inteligencia artificial, sigue valiendo igual el nivel educativo o ahora también entra el tema de el tiempo de experiencia en el trabajo. Eso es lo que vamos a averiguar en este podcast. Entonces, Natalie, la pregunta de hoy es, en el sector tecnológico, ¿qué es lo que más se valora para tener un mejor salario? ¿Los años de estudio o la experiencia? Buena pregunta, Virginia. Justamente vamos a responder esto utilizando las siguientes variables. Primero que todo, nuestro salario mensual, la cual va a ser nuestra variable dependiente, que es la que necesitamos encontrar o la que estamos justamente investigando. Luego vamos a tener años de educación y experiencia laboral como variables independientes, las cuales son las que vamos a estudiar para ver cómo se ve afectado justamente el salario mensual. Y por último, pero no menos importante, vamos a utilizar una llamada modalidad de trabajo. Esta variable va a ser una variable de control que justamente nos va a permitir tener un estudio más limpio y sin tantos sesgos. Y para entender esto con mayor profundidad, vamos a ver esta tabla de datos que nos va a ayudar a analizar nuestra muestra de nuestras personas. Comenzando por nuestra variable dependiente, que es el salario mensual. Aquí podemos ver que su media se ubica en $8,045, mientras que su mediana se ubica en $7,295. Si las contrastamos, podemos ver que la media es mayor que la mediana. ¿Qué nos dice esto? Que hay una simetría positiva. Es decir, hay un pequeño grupo de profesionales que tienen un sueldo alto y hacen que este promedio se vaya hacia arriba. Pero la realidad es que la mayoría de los profesionales ganan por debajo de la media. También podemos notar una desviación estándar que se ubica en el 45% de la media. Esto nos dice es que el mercado de la inteligencia artificial es demasiado desigual. O sea, todos no ganan lo mismo. Existe una brecha entre lo que gana un principiante y lo que gana un profesional experimentado. Podemos ver que si en salario mensual ponemos un gráfico, en el eje vertical se encuentran los números de trabajadores, mientras que en el eje horizontal se encuentran los rangos salariales. Este gráfico refleja perfectamente la realidad de los sueldos en la industria de la inteligencia artificial. Hacia el lado izquierdo podemos ver que hay una montaña muy grande, mientras que hacia el lado derecho se hace cada vez más pequeño, se hace una cola larga. Esto es la simetría positiva que yo mencioné anteriormente. Este gráfico muestra que la gran mayoría de los trabajadores se encuentran en el rango de salarios bajos y medios, mientras que hay ese pequeño grupo de trabajadores que se encuentra hacia esa cola larga que lo hace muy pequeño. Nos dice que mientras que el ingreso aumenta, cada vez es más difícil para los profesionales entrar a este cuadro, lo que demuestra una brecha salarial muy grande. Ahora, pasamos a las variables independientes, comenzando con años de formación. Si nos vamos a ver los datos, la media y la mediana coinciden con 16 años, lo que nos indica que el título universitario es solamente un requisito indispensable para la entrada a la industria. Si vemos bien, la desviación estándar se ubica en 2,86 años, es muy baja. Esto nos dice que la gran mayoría de los profesionales se encuentran en un rango de entre 13 y 19 años de estudio. Como el nivel educativo es tan homogéneo y la desviación es muy pequeña, la formación básica de estudio solamente es un filtro de entrada. Eso lo podemos evidenciar en esta tabla de datos en donde el técnico básico, grado de bachiller y un posgrado tienen los sueldos muy parecidos. Si pasamos a un gráfico de Boxplot, en donde el eje vertical tenemos salario mensual y en el eje horizontal tenemos el nivel educativo, esto compara los sueldos con los títulos y vemos que las cajas son totalmente iguales. Lo que no importa es si tuviste 5 años de estudio en una carrera, si hiciste un posgrado o si sencillamente tuviste un curso intensivo de unos meses.
Los salarios se van a comportar totalmente igual para todos, tanto los mínimos como los máximos. Comencemos a hablar ahora de la experiencia laboral, nuestra variable independiente y también una de las más importantes en este análisis. Para eso vamos a recordar la primera tabla que vimos, que es la tabla descriptiva. En esta vamos a poder observar la siguiente información que debería estar apareciéndoles ahorita en pantalla. La primera es la media. La media nos da 7,02 años. ¿Qué quiere decir esto? Que este sector está en pleno crecimiento y todavía es bastante joven. Pero luego vemos la mediana, tiene 6 años. Podemos compararlo con nuestra primera variable que analizamos, la salarial. ¿Qué ocurre con esta? Otra vez tenemos que la media es mayor que la mediana, por tanto va a haber una simetría positiva. Al haber una simetría positiva nos quiere decir que hay pocos profesionales con la suficiente experiencia que van a recibir estos salarios élite. Luego tenemos nuestra desviación estándar, que es del 5,88. Nos quiere decir que vamos a poder conseguir en este sector trabajadores que llevan desde 0 años de experiencia hasta lo que vendría a ser 19 años de experiencia, que viene a ser nuestro máximo. Ahora continuemos con nuestra siguiente tabla de información que también debería estar apareciéndoles, en la cual vamos a comparar o vamos a ver cómo se ve afectada la variable independiente, la salarial, con la variable independiente, en este caso la experiencia laboral. Podemos observar, la primera que tenemos es los juniors, que va de 0,3 años. Esta se consigue la mayor parte en los salarios bajos, que es del 61,9%. Luego tenemos el intermedio, que va de 4 a 10 años. Aquí podemos ver que hay una distribución un poco más acorde, ya que realmente podemos conseguir tanto en salario bajo, salario medio y salario alto. Pero igualmente podemos observar que la mayoría está en salario medio. Y por último tenemos los seniors, los cuales son 11 años o más. Estos la mayoría se consiguen en el salario alto, con un 75,8%. Y el rango menor vendría a ser en salario bajo, que está en 9,7%. Solamente con esta tabla nosotros podemos interpretar que los años de experiencia es muy importante a la hora de hablar de los salarios, sobre todo en este sector. Para confirmar esto visualmente vamos a ver las siguientes gráficas. La primera es una gráfica de barras, en donde vamos a tener en nuestro eje vertical el salario y nuestro eje horizontal lo que vendría a ser el nivel de experiencia. Esto nos confirma visualmente que las barras van creciendo, creciendo de forma ascendente hacia la derecha. Y podemos observar que el promedio que gana un junior es de unos 5.408, un intermedio es de 7.891 y un senior es de 11.566. Podemos ver que la diferencia entre un junior y un senior es abismal. Pero esta no es la gráfica más importante. Ahora vamos a una gráfica llamada box plot, en donde justamente vamos a entender, o mejor dicho, vamos a terminar de entender bien qué es lo que está ocurriendo con esta variable. Otra vez tenemos en nuestro eje vertical la variable dependiente, que vendría a ser el salario, y en nuestra eje horizontal la variable independiente, los años de experiencia. Ahora, vemos que son 3 cajas que van desde la izquierda hasta la derecha, las cuales se llaman junior, intermedio y los senior. También que estas cajas se mueven en una escalera perfecta hacia arriba. A diferencia de lo que ocurre en otras industrias, aquí la mediana del salario, que es esa línea horizontal que ven justo en el centro de cada caja, se desplaza con una fuerza impresionante a medida que subamos en experiencia. Pero vamos a ver cada caja por separado. Comencemos por la caja de los juniors. Es bajita, compacta, casi apretada. Esto nos muestra visualmente lo que calculamos en nuestra tabla descriptiva, que la desviación estándar en este nivel es muy baja. En otras palabras, significa que los salarios de entrada en este sector están muy estandarizados. En el intermedio vemos que se va agrandando, pero nos sigue mostrando que tiene una desviación estándar todavía importante, ya que aquí comenzamos a ver que no todos van a ganar lo mismo, sino que hay unos que van a ganar más aunque tengan los mismos años de experiencia. Y por último tenemos la caja de los seniors, la cual vemos que se estira verticalmente y es enorme comparada con la primera. Esa caja alargada es la representación gráfica de la alta dispersión y variabilidad, lo cual nos indica los años de experiencia en esta industria. Tienen mucho peso y que existe una desigualdad muy grande en este sector. Ahora, para terminar, podemos ver que hay unos punticos que flotan en la parte superior. Esos son los valores atípicos, que nos confirma esa diferencia salarial tan grande que existe para un pequeño grupo de profesionales, que es lo que nosotros estamos hablando de la asimetría, justamente. Hay un sector que vamos a llamar el sector élite de los profesionales, que son los únicos que van a conseguir o que tienen un salario tan alto como del que estamos hablando. Ahora, pasamos con nuestra última variable, que es nuestra variable de control, el formato de trabajo remoto. Si vemos los datos, nos dicen que el 33% de los profesionales trabaja de manera remota. Es decir, uno de cada esos 3 profesionales trabaja desde casa, mientras que el 67% restante de los trabajadores son de manera presencial. La mediana nos confirma esto porque al ubicarse en cero muestra que la mayoría de los profesionales aún trabaja bajo el esquema tradicional que es yendo a la oficina. En cuanto a la desviación estándar, que es de 0,47, nos revela que los datos están bien repartidos y variados. Metodológicamente, esto es
una buena noticia para nuestro análisis, porque al poder contrastar a los trabajadores desde casa con los trabajadores de la oficina, nuestro modelo estadístico tiene la fuerza suficiente como para poder inferir si la modalidad de trabajo puede afectar a los sueldos de los trabajadores. Ahora, si vemos esta tabla de datos, podemos ver que entre presencial, híbrido y remoto, todos los salarios son muy parecidos, tanto los medios altos. Entonces, Natalie, ya después de haber podido analizar todos estos datos, después de ver nuestros modelos estadísticos, ¿qué podemos concluir sobre este tema? Bueno, la conclusión que podemos llegar por lo menos es que, primero que todo, todas las variables son importantes en el momento de analizar lo que vendría a ser nuestro salario. Aunque una no tenga el mismo peso que la otra, hablando del salario, todas nos explican cómo funciona. Pero sobre todo podemos ver justamente que es la experiencia laboral la que nos permite decir que tiene el mayor peso sobre el salario o la que influye de mayor manera. Esto ocurre justamente por lo que estábamos diciendo que este sector es bastante novedoso, es bastante nuevo y está en pleno crecimiento. Entonces, claro, podemos decir que son los pioneros que comenzaron en este sector cuando nadie más tenía confianza o cuando nadie le tenía fe, que justamente son los que hoy en día son tan valorados por el tema de la experiencia, por el tema de los conocimientos que tienen sobre este, sin dejar al lado la importancia de la educación, ya que es la que le permite a los trabajadores entrar a este sector. Si decimos que simplemente la educación no es importante, es decir, que no podemos comenzar a trabajar en este sector, aunque no es lo que más influye en el salario. Perfecto, Natalie. De verdad me gustó mucho haber llegado hasta esta conclusión en donde ya vemos entonces que los años de experiencia es lo que más impacta en los salarios, sin dejar de lado la importancia que tienen los estudios para los profesionales. Entonces, este es el final de nuestro capítulo. Nos vemos en otro episodio de Set Economic. Adiós. Adiós.